Amados hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor en este día que el Señor ha hecho para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Él, en este su día. Es un placer poder estar y un gozo estar con ustedes en esta hora compartiendo de la palabra del Señor. La palabra del Señor que hemos estado meditando en este tiempo. Estamos en un recorrido por la Sagrada Escritura, un recorrido que se inicia allá en el Génesis con la creación de Dios. Y que va, un recorrido que va, desde el Génesis hasta el final, hasta los últimos tiempos, tiempos futuros, tiempos que creemos que están más cercanos que lejanos nuestros, ¿no? Pero que el Señor tiene determinado en su día, en lo que hemos llamado, se llama la gran historia de Dios. La gran historia de Dios, de la cual hemos visto cómo el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo hebreo, salió de Egipto, liberado de la esclavitud por mano de Moisés, y salió para ir a establecerse en Canaán, debiendo pasar el Mar Rojo en su ida, después debiendo cruzar el río Jordán, para llegar a esa tierra de promisión, aquella tierra que Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de tu familia, de tu casa, de tu nación, a la tierra que yo te mostraré. Y como dice ese texto que tantas veces hemos mencionado, que es tan hermoso, que suena hermoso, dice: y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Así como lo hizo Abraham, después el pueblo de Israel, después de años de peregrinar por el desierto, llega allá. Pero la constante de Israel en este tiempo era, como dice el libro de Jueces que citábamos anteriormente en la historia de Sansón, hacer lo malo delante del Señor. Qué triste la historia del hombre, reflejada en la historia del pueblo de Israel. Sale con mano poderosa de Dios, maravillas que el Señor hace para liberarlo de Egipto. Les abre el mar por el cual ellos pasan como por tierra seca. El mar se cierra para atrapar a todos sus enemigos que le perseguían. Y después ellos van en el desierto y empiezan a murmurar, a reclamar, porque allá en Egipto tenían carne, tenían pan, tenían de todo. Se olvidaban de todas las penurias que vivían por su esclavitud. Y reclamaban contra Dios, y Dios les provee agua de la roca, les provee el maná del cielo. Y nunca les faltó. Pero ellos seguían, volvían a murmurar contra Dios. A tal punto de su rebelión que hacen un Dios falso, hacen un becerro de oro para adorarle, diciendo: este es tu Dios que te sacó de Egipto. Mientras Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley. Y por esos pecados de ese pueblo, Dios establece un castigo y dice: ninguno de aquellos que salieron de Egipto gustará, verá, llegará a la tierra prometida. Y murieron en el desierto todos los mayores de 20 años, salvo Moisés y Caleb. Pero llegaron allá a Canaán. Y la historia se repite. Es una sucesión. Como la tierra da vueltas sobre sí misma, como la tierra gira una vez al año alrededor del sol, pareciera que el hombre se da vuelta en su propia historia y no se acuerda, no aprende de sus errores y los vuelve a repetir. Y la constante del pueblo era hacer lo malo delante de Jehová. Y Dios les levantó hombres para que los lideraran, para que los gobernaran, para que ejercieran justicia, para que los juzgaran. Y estableció los jueces para que dirigieran al pueblo. Conocimos la historia de algunos de ellos como Sansón. Y en ese tiempo, el escogido por Dios, llamado por Dios, desde el vientre de su madre, para ser consagrado a Dios, y vimos cómo él falló también, consiguiendo la constante de este pueblo, contumaz y rebelde frente a Dios. Y el domingo pasado estuvimos viendo la hermosa historia de Ruth, la moabita,
que llega a ser parte del pueblo de Dios al seguir a su suegra Noemí de regreso a la tierra, a su tierra y a su familia, después de quedar viuda y de perder a sus 2 hijos allá en Moab. Y termina esta casándose con Booz, hijo de Salmón, quien lo procrea con Rahab, la mujer cananita ramera de Jericó, ella y cuya familia fueron rescatados o salvados por Dios por su osadía de proteger a los espías de Israel. La historia de Ruth nos relata que transcurre en aquel tiempo en que gobernaban los jueces sobre Israel. Son contemporáneas a estas historias, son de este periodo de tiempo. La gran historia de Dios se va así entrelazando, se va haciendo un todo coherente con un hilo conductor que la cruza a través desde el comienzo al final. Hoy llegamos al final del periodo de los jueces. El último juez de Israel, Samuel. Vemos que quienes son los 2 últimos jueces de Israel, Elí y Samuel, son los sacerdotes del pueblo de Dios. O sea, eran gobernadores y sacerdotes al mismo tiempo. Lo que uno podría pensar deberían haber hecho que el pueblo de Dios estuviera más cercano a Dios. Pero la palabra no nos dice aquello. Y la historia de hoy es sobre la elección y el llamado de este Samuel. Leemos en el capítulo 1, del versículo 9 al 11. Ana, esposa del Cana, de un hombre que menciona por su nombre ahí, que tenía 2 mujeres. Una que tenía varios hijos, que se llamaba Penina, y Ana, quien era, al parecer, la mujer de su corazón, aquella que él amaba, era estéril. Y dice que Ana llega al templo a orar y dice el texto que Ana, después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana, esposa, como decimos, del Cana, estéril, como Sara, esposa de Abraham, como Raquel, esposa de Isaac, de Jacob, digo, como la madre de Sansón, cuyo nombre ignoramos, la Biblia no lo menciona. Sin embargo, son bendecidas por Dios. Y esta mujer estéril, sintiéndose desdichada por aquello, quizás no tanto por no tener hijos propiamente tal, sino que por las burlas de su, ¿cómo se le llama a la otra esposa? No, cuando es consuegro, el suegro, el consuegro, pero no tenemos nombre para esa otra, para la otra mujer de su esposo, que era una costumbre permitida en la ley de Moisés. No era el propósito de Dios al crear el matrimonio, pero era permitida cuando la mujer con la que el hombre se casa no le puede dar descendencia. Y legítimamente ese hombre podía tomar una segunda mujer para tener hijos, para crear prole. Y se daba la situación de que tenía una mujer que era la segunda de la casa, que era la mujer que le daba los hijos, pero que debía servir incluso a la otra. La amada era aquella que era estéril. Incluso hay un diálogo ahí en que por su preocupación él le dice: ¿por qué estás triste? ¿No te valgo yo más que tantos hijos? Pero ella recibía las burlas, el desprecio, tal como Raquel recibía el desprecio de Lea. Y Dios le dio a José y luego a Benjamín.
Y tal como Sara recibía el desprecio de Agar, la sierva de Abraham, después que nació Ismael, siempre la historia se repite, es cíclica. Pero las mujeres fueron bendecidas por Dios con sus hijos y Ana no es la excepción a esto. Y con amargura en su alma, nos dice la Escritura, llega ante Dios, ante el Señor, en el santuario y se postra ante Él y clama a Jehová, llorando, suplicando por un hijo al que promete consagrarlo al servicio del Señor. Samuel es hijo de la oración, es un hijo pedido al Señor y entregado al Señor. El nombre parece significar eso, hijo pedido, hijo clamado a Dios. Es tal la concentración, es tal el fervor de su oración silenciosa, porque dice la Escritura que ella solo movía los labios, que Elí, que la está mirando, cree que está ebria y la reta y le llama la atención, dice: termina tu embriaguez y ándate de aquí, ¿qué estás haciendo? Y ella le dice: no, Señor, yo estoy afligida en mi alma y estoy clamando a Dios por esto. Y entonces Elí también la bendice y le dice que haga Dios contigo lo que estás pidiendo. Y luego el relato nos dice, el versículo 19 al 20, el nacimiento, dice: levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Por cuanto lo pedí a Jehová. Concibió y dio a luz un hijo varón, porque Jehová se acordó de ella. La oración de Ana fue contestada. Y ella le puso por nombre Samuel por cuanto lo pidió al Señor. Es como oído por Dios, un clamor pedido al Señor. Y en los versículos finales del pasaje nos encontramos con Ana cumpliendo su promesa de entregar su hijo al servicio de Dios. Y lo lleva con un sacrificio al templo para dejarlo allí sirviendo junto a Elí, el sacerdote. Por este niño oraba, le dice al sacerdote, por este niño oraba. Y Dios me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Por este niño oraba y yo vengo a cumplir lo que le prometí a Dios. Si me bendices con un hijo varón, yo lo dedicaré y consagraré a ti toda su vida. Y viene a desprenderse de él. Y adora a Jehová con un hermoso cántico, el cual reconoce la grandeza de Dios, en el cual alaba a Dios por su gracia y bondad, por su soberanía y por su providencia. Es un hermoso cántico, esta hermosa oración que hace Ana en registrada en el capítulo 2 hasta el versículo 11. Es maravilloso lo que ella expresa en estas oraciones, revelando su fe, su gratitud, su reconocimiento a Dios, dándole la gloria a Dios. Y en el versículo 11 nos dice que Samuel se queda en el templo. Y el niño, Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Él se queda en el templo junto al sacerdote Elí y servía al Señor, ministraba al Señor. Aquí comienza su etapa de crecimiento. La historia de Samuel desde antes de nacer, desde que es pedido por Ana y es consagrado por ella antes de nacer, su nacimiento y su entrega allí al sacerdote, y aquí se marca el inicio de su crecimiento en las cosas del Señor.
junto al sacerdote y viviendo en el templo del Señor desde aproximadamente, se calcula, los 3 años de edad, o luego del destete, como dice en el capítulo 1, ella lo lleva al templo una vez que el niño ya ha dejado de ser dependiente de su madre en su crianza y en su alimentación. Él no conocía quién era Jehová, nos dice el texto antes, ni le había sido revelada palabra de Jehová aún. Por lo tanto, él tenía legítimo derecho a dudar de quién fuera. O sería el temor reverente de no querer nombrar a Dios para no ofenderle, como lo hacían muchos piadosos en ese tiempo, siguiendo el mandamiento de no tomar el nombre de Jehová su Dios en vano. No sabemos cuál es la razón, pero él solamente le dice: habla porque tu siervo oye. Lo cierto es que ya no corrió a Elí, se quedó en su lugar, quieto, y respondió a ese llamado, poniendo atención y recibiendo el mensaje, que era un mensaje de condenación a la familia de Elí y el fin de su sacerdocio. Tanto impresionó esto a Samuel que no quería descubrirlo ante Elí. Pero Elí le pide con presión que le muestra, que le descubra, que le cuente lo que Dios le reveló a Samuel. Y Samuel entonces le revela lo que Dios le reveló a él. Y Elí confirma probablemente aquello que pensó cuando la tercera vez se llegó Samuel a su aposento y él le dijo, entendió que era Jehová quien lo llamaba, y él reconoce que Dios está allí y que él tiene el derecho de hacer lo que quiera hacer. Él es Jehová, él puede hacer lo que quiera, entendiendo que quien estaba siendo elegido no eran sus hijos desobedientes, sino que eran desechados para continuar en el sacerdocio, y estaba este joven Samuel siendo elegido para sucederle allí en su función. Y el relato nos dice finalmente que Samuel creció y que Jehová estaba con él. Y no dejó caer ninguna de sus palabras, entendiéndose aquello como que efectivamente al estar Dios con él, lo que él profetizaba se cumplía. Y que su fama, nos dice el texto, se extendió por todo el territorio de Israel y volvió a haber revelaciones de Jehová al pueblo a través de Samuel. La historia posterior del sacerdocio y gobierno de Samuel está en los capítulos que siguen de este libro. Lo importante es que él asume como el gobierno y el sacerdocio como el último juez de Israel, porque él será aquel que ungirá al primer rey de Israel, a Saúl, y también al segundo y al más grande rey de Israel, precursor del Mesías futuro, el rey David. Pero eso ya es otra historia. Es otra historia. ¿Qué podemos rescatar para nosotros de esta historia, de este llamado en la noche? Un llamado en la noche se titula en el libro de los niños. Un llamado en la noche. Este llamamiento nocturno. En primer lugar, nos vemos nosotros aquí en esta historia de Samuel, cómo se nos revela una madre creyente, fervorosa en la oración, dispuesta a consagrar a su hijo, su gran anhelo, su gran sueño, consagrarlo a Dios plenamente y por toda su vida. Está dispuesta a desprenderse de aquello que tanto desea y anhela para ponerlo al servicio de Dios. Y la oración de Ana nos revela algunos aspectos de la oración que debemos nosotros practicar. Ayer las hermanas del grupo de adultos mayores tenían un tema sobre justamente la oración en la vida del creyente.
Y vemos en esta oración, en primer lugar, que la oración es parte de la relación con Dios. Una de las características de aquel que está relacionándose con Dios es la oración. Es la forma de comunicarse con Él. Vemos también aquí cómo por la oración son expuestos ante Dios los deseos más íntimos e intensos del alma, de la persona. Pero también no en una generalidad, sino que como un pedido específico. De hecho, ella dice plenamente lo que desea y claramente: un hijo varón. Porque un hijo varón podía consagrarlo a Dios, no a una mujer. También la oración con fe, una fe firme, es decir, creer en quién y a quién se le está pidiendo. Como dice el texto de los Hebreos, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, que debe creer que existe Dios. Debe creer en que aquel al que le pide tiene poder, tiene el control de las cosas, que escucha las oraciones y que es capaz de responderlas. Y que también, al tener el control de todas las cosas, es capaz de hacer cosas que van más allá de lo que nuestra capacidad de entender, de comprender, alcanza. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Ese tipo de fe. Y también esta oración nos revela la disposición a cumplir lo prometido en la oración. Si yo en oración me comprometo, prometo algo a Dios, debo estar 100% consciente de que debo cumplirlo. En segundo lugar, encontramos la dedicación desde antes de nacer de un hijo a Dios. No obstante, que esa dedicación son ellos los que deben recibir personalmente el llamado. Ana dedicó a su hijo a Dios y cumple su promesa de llevar al niño al santuario. Pero aún así, el niño joven debía responder personalmente al llamado de Dios. El pacto de gracia que con nuestros hijos los pone a nuestros hijos en las manos de Dios y dentro de las promesas, incorporados al reino, pero ellos deben responder personalmente cuando corresponde a su tiempo al llamado de Dios y confirmar esa pertenencia al pacto de la gracia. En tercer lugar, Dios llama a Samuel, pero éste está atento al llamado. Debemos estar atentos al llamado de Dios. Las 3 veces que es llamado, él salta de su cama y acude donde Elí, pensando que este era quien le llamaba. Si no hubiese estado apercibido, si no hubiese estado atento, aún durmiendo, no habría escuchado. Por cierto, nosotros debemos estar atentos al llamado de Dios. Él nos hablará por su palabra. Debemos procurar oírle cada vez, al buscarle en oración y en su palabra, en el templo por la predicación, o al leer la palabra de Dios, o escuchar aquí la palabra de Dios, por el testimonio de otros y la respuesta a nuestras oraciones, y escuchar a Dios. Dios siempre verá la forma de llamar a quienes Él quiere usar. En cuarto lugar, también vemos que la consagración va de la mano de la obediencia. Al escuchar el llamado no es suficiente. El manifestar un voto y una promesa no es suficiente. Hay que responder al llamado, hay que cumplir los votos, hay que cumplir las promesas hechas a Dios. La obediencia al llamado de Dios
es parte integral de la consagración, del ejercicio de la fe verdadera, del crecimiento espiritual. Y Samuel lo ejemplifica para nosotros en esta historia. En quinto lugar, Samuel también representa o es un tipo del Mesías, Salvador, que vendrá, que nace de una forma especial, escogido por Dios, consagrado a Dios. De hecho, la palabra dice que, tan semejante a Cristo, ¿no?, que crecía y era aceptado o aceptable a los ojos de Dios y de los hombres. Jesucristo crecía en gracia para con Dios y los hombres. Pero es también escogido para un mejor sacerdocio que el que había en Israel. Jesucristo es escogido para un mejor sacerdocio eterno y perfecto posteriormente. Samuel es la transición entre el gobierno de jueces y el reinado en Israel, la monarquía en Israel. Y es el último juez y sacerdote. El próximo juez, el próximo sacerdote y gobernador será el Mesías eterno. En esta gran historia hemos avanzado al reinado eterno del Señor. Vamos avanzando hacia el reinado eterno del Señor. Las cosas van ocurriendo como nos relata la Escritura, de tal modo que nos revelan una historia entrelazada de principio a fin, de aquel que la pensó, de aquel que la diseñó, de aquel que la escribió, de aquel que la desarrolló y la seguirá desarrollando hasta el fin. La historia de Dios. Usted y yo debemos estar atentos al llamado de Dios y responder en consecuencia para hacernos parte integral de esta, la gran historia de Dios. Que el Señor nos bendiga.